El Faro del Emprendedor, episodio 19. Hola, soy Juan Pablo Luporini. Bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer, mejorar su rentabilidad y resolver problemas reales sin necesitar ser un experto en ventas, marketing o finanzas. Yo soy Luis Luporini. Compartiremos contigo éxitos, fracasos, experiencias y lecciones aprendidas, tanto personales como de otros emprendedores. Antes de empezar, te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, junto con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en elfarodelemprendedor.com. Este episodio está auspiciado por Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com. En el episodio de hoy vamos a estar introduciendo la temática de construyendo el negocio del millón. Es seguramente el primero de varios episodios donde vamos a ir repasando los puntos que comenzaremos a charlar hoy. Y vas a encontrar alguna vinculación entre algunos de estos puntos con temas que ya conversamos. La semana pasada estuvimos hablando de cómo evaluar tu negocio y eso claramente tiene que ver con cómo queremos estructurar este concepto, este marco para analizar la creación del negocio del millón, ¿sí? Ahora vamos a ir recorriendo los puntos. Queremos hacer una breve mención y agradecimiento en primer lugar a la gente de iVoox que estuvo apoyando fuertemente el podcast en estos últimos días. El episodio 18, el de la evaluación de negocios, superó por primera vez las 1000 escuchas. Es por lejos el episodio más escuchado. Y también se incrementaron fuertemente las escuchas del episodio previo, del número 17. Así que bueno, va el agradecimiento. Y muchas gracias a la gente de iVoox. Sí, la verdad es que fue muy agradable y una sorpresa muy linda ver cómo crecieron las escuchas y se reestructuró un poquito la distribución de oyentes en los distintos países desde los cuales a los cuales llegamos, estando en los 5 primeros lugares, Argentina, Perú, España y México, y completando ese podio de 5 en un virtual empate Chile, Colombia y Estados Unidos. Y después, bueno, con una distribución de escuchas en varios países más. Así que, bueno, el saludo y el agradecimiento para todos, ¿sí? Bueno, entonces, decíamos que vamos a empezar a charlar de crear el negocio del millón. Vamos a recordar un poco lo que mencionábamos en el episodio previo, de que existen al momento de querer cotizar un negocio, de querer ponerle un valor para su compra, para su venta, el concepto de los multiplicadores, ¿sí? Que son estadísticamente son números, son que surgen de, bueno, esta estadística de el analizar una serie de operaciones que ocurren dentro de una industria determinada y ver cuál es la relación que existe entre el valor de venta y los beneficios que el negocio genera anualmente. Se puede hacer la cuenta mensualmente, pero en general se suelen expresar en términos anuales. Entonces, para poner por caso, si una industria suele moverse alrededor de un multiplicador de 3, eso quiere decir que un negocio que genera beneficios por $100,000 al año, beneficios netos, típicamente va a tener un valor cercano a los $300,000, ¿sí? Por ese multiplicador de 3 que decíamos. Entonces, cuando pensamos en crear un negocio del millón, en principio vamos a hablar de dólares, ¿sí? Para tener una moneda común en los distintos lugares donde se escuchan. Pensar en euros, en la moneda de tu país. Sí, exactamente. Estamos pensando en llegar a esa evaluación de 1 millón como resultado de aplicar un multiplicador
a la operación del negocio y entonces obtener un precio de venta que dé 1 millón o cerca de 1 millón, ¿sí? Obviamente después cada uno podrá hacer este ejercicio con el número que le resulte conveniente, ¿no? Podés cambiar ese 1 millón por 10, por 100.000, por lo que vos quieras. Sí, pero por 500.000, por lo que quieras. Sí. Digamos, tomamos 1 millón porque es un poco el número paradigmático que tantas veces se usa como referencia a un número grande, importante para lo que es cualquier actividad económica, ¿sí? Así que también es importante acá destacar que el hecho de que quizás uno, en definitiva, se impone metas en aquellas cosas que emprende, pero no quiere decir que el primer hito a cumplir sea construir un negocio de 1 millón, como decíamos recién. Obviamente. Vos podés pensar en tanto tiempo quiero lograr cumplir el hito de facturar y obtener beneficios por tanto, por 1/4 de millón, por medio millón, por 100.000. Y la realidad es que eso no impone a priori ninguna restricción sobre cómo una vez cumplido ese hito vos avances y sigas creciendo en el tiempo si es que lo querés hacer, ¿no? Sí, creo que, en realidad no es que vamos a dar una receta mágica para que todos nos hagamos millonarios automáticamente. Lo que buscamos un poco es dar un marco de análisis para entender que números que a priori parecen muy grandes, en realidad cuando vos empezás a desmenuzar qué es lo que necesitas para poder generar una cierta riqueza que todos consideramos a priori llamativa, por eso el número de 1 millón, ¿sí? Sobre todo cuando tenés un negocio en el cual todavía no arrancaste o recién arrancaste, ¿sí? En realidad, cuando empezás a desmenuzar, los números se vuelven más terrenales, ¿sí? De algún modo. Y por supuesto que este análisis no te evita tener que tomar buenas decisiones, tener que trabajar sobre el negocio, tener que hacer alguna de las cosas que charlábamos en la serie de los 10 mandamientos. En definitiva, crear valor, ¿no? Lo que crear valor. Poder resumir en el concepto de creación de valor. Exactamente. De paso decimos, si te perdiste, porque sos un oyente más reciente y te perdiste los 3 episodios de los mandamientos del emprendimiento, podés chequearlos. Pero, como decía, es un marco de análisis para entender cómo, si las cosas van bien, los valores pueden escalar muy rápido, y llegar a estos números grandes que parecen en principio medio inalcanzables, ¿sí? Entonces vamos a tomar 2 casos, 2 ejemplos de negocios en 2 series distintas, los 2 fuertemente basados en la comercialización online. En un caso vamos a estar hablando de lo que se conoce como servicio SaaS. SaaS es Software as a Service, software como servicio. Cuando decimos software en sentido amplio, es decir, pueden ser apps, aplicaciones para escritorio, pueden ser activos digitales como fotos, videos, sonidos, cursos. Sí, o sea, es muy amplio, decir, no servicios que se acceden a través de un software. Sí, hemos mencionado incluso algunos más, un poco más heterodoxos, como cuando charlábamos del negocio de diseño que te permitía crear tanta cantidad de logos o logos ilimitados por una suscripción por una membresía mensual. Design Pickle, mucho más heterodoxo y muy interesante el modelo de negocio. De hecho, ahí tocaste el punto de las membresías recurrentes, que ahora vamos a ver en el caso de este primer negocio, que es un concepto que quizás uno naturalmente no vincula con cierto tipo de prestaciones de servicios o ciertos tipos de productos, pero ya vamos a ver, y de hecho vamos a hacer un episodio en concreto sobre lo que son modelos de membresías, que en realidad el concepto de membresía recurrente se puede aplicar esencialmente a cualquier industria y sector, o por lo menos a un porcentaje altísimo de industrias y sectores. Uno lo ve como algo antiintuitivo en algunos casos, porque vos decís, por ejemplo, yo quiero poner un negocio de limpieza de alfombras. Entonces el servicio que da mi negocio consiste en hacer un mantenimiento de mantener limpias las alfombras de la gente en los departamentos o en sus casas. Entonces lo primero que quizás se te viene a la mente es me publicito en las páginas amarillas,
me publicito en internet como servicio de limpieza en Google. Cuando me buscan un servicio de limpieza y yo salgo y bueno, y cobro un fee, un valor, un costo, un importe por ir a limpiar la alfombra del cliente que me contrata, y dependerá el costo del tamaño de la alfombra o de la cantidad de habitaciones, lo que fuera. La realidad es que incluso ese tipo de negocios hay, de hecho de esto hay ejemplos que vamos a dar cuando hablemos en profundidad de lo que son los modelos de negocios recurrentes con membresía. Hay ejemplos muy concretos y reales de empresas que con el modelo de negocios tradicional no basado en membresías están muy vulnerables a la competencia y incluso más en servicios más considerados commodities o productos más considerados commodities, es decir, donde en definitiva la diferenciación va por precio y no va porque sos distintivo con lo que haces, versus negocios establecidos y con capacidad de crecimiento, quizás ofreciendo el mismo tipo de producto o servicio. En el caso de las alfombras es muy, muy paradigmático el ejemplo, porque de hecho sucede con una empresa en particular en Estados Unidos que hace esto y cobra una membresía mensual por mantener las alfombras limpias de sus clientes. Y el negocio funciona a la perfección. Con lo cual, quizás es antiintuitivo el concepto en muchos casos. Uno quizás piensa en membresía y piensa en Spotify, en Netflix y demás. Pero el modelo funciona muy bien en cosas que quizás no lo hubiésemos imaginado, ¿no? Totalmente. Ya veremos ejemplos de eso. Entonces vamos a usar como caso testigo de lo que serían los negocios basados en suscripción el de un servicio SaaS, como decía, pero por esto que aclarabas recién, aplicaría a más situaciones y a más casos no tan típicos, no tan intuitivos como este caso que mencionas. Y como segundo ejemplo vamos a tomar un negocio también de venta online, pero en este caso de ropa de diseño, ¿sí? Así que vamos a comparar un poco ambas situaciones. Ropa de diseño, digo, no en un modelo raro de suscripciones, como ya charlaremos en otros episodios, sino en un modelo tradicional, ¿sí? Vos entras, compras la ropa que te interesa y ahí se acabó la operación. Entonces, repasemos algunas de las ventajas. Vamos a empezar por el caso del servicio de software, ¿sí? Como decimos, pensalo en sentido amplio, ¿sí? Pensalo que seguramente si vos das un servicio, esto aplica perfectamente a lo que vos podrías hacer, vendiendo ese servicio en forma recurrente a clientes online. Y vamos a repasar algunas de las ventajas que tiene para construir el negocio del millón, ¿sí? Después vamos a ir a los números, pero empecemos por las ventajas, ¿sí? Sí, bueno, acá es muy interesante. El primer concepto que podemos destacar es el tema de la recurrencia. Si el modelo de negocios está basado en una suscripción, en una membresía mensual, semestral, anual, el periodo que uno elija para ese modelo de negocio, el concepto de la recurrencia. Y es muy relevante porque hay estudios que se contrastan con empíricamente, es decir, que son resultados de los comportamientos que tienen los clientes donde se contratan membresías o suscripciones, que nos demuestran claramente que en la medida que nosotros hayamos logrado que el cliente se suscriba a este servicio que le estamos brindando, nosotros en los primeros X periodos, podemos decir que habitualmente se suelen tomar los primeros 90 días de interacción con ese cliente, y obviamente dependerá de la industria y del sector y el tipo de servicio, pero podríamos decir que ese es el periodo más crítico en donde nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo en lograr retener ese cliente. En el sentido de que el cliente note claramente que nosotros estamos satisfaciendo lo que realmente el cliente quiso contratar. Si logramos eso en los primeros 90 días, si logramos dar un buen servicio, si logramos atender las dudas y todas aquellas cuestiones que surgen cuando uno contrata inicialmente algo que no conoce, ¿sí? Es decir, hubo un buen proceso de marketing para que el cliente finalmente se suscribiera, pero después arranca la prestación de servicio. Entonces van a empezar a surgir un montón de cuestiones, lo que se conoce habitualmente como proceso de onboarding de clientes, es decir, el proceso inicial donde el cliente empieza a usar ese servicio. Si nosotros en esos 90 días dejamos satisfecho a ese cliente, la probabilidad
que tenemos de que ese cliente se prolongue significativamente en el tiempo contratándonos mes tras mes, periodo tras periodo nuestro servicio, es realmente mucho más alta que si durante esos primeros 90 días no hacemos un buen proceso de seguimiento inicial. Por eso, cuando nosotros como clientes, usuarios de servicios de estas características, que hay muchos hoy en día online, contratamos algo, tratemos de poner foco, yo siempre trato de poner foco de cuál es la asistencia que me dan cuando yo contrato un servicio, primero en las primeras horas y días, claramente, y después prolongado en los primeros 90 días. En general, si nosotros notamos que el proveedor del servicio nos da una atención que nos está encima enviándonos mails, proponiéndonos determinadas estrategias para usar el producto, ofreciéndonos capacitación, no estoy hablando de capacitación paga necesariamente, sino mejores metodologías o mejores prácticas para utilizar el producto contratado. Si yo noto que el proveedor que contraté o el servicio que contraté me insiste en esos primeros días en ese sentido, me doy cuenta que realmente el servicio que contraté está pensando en que fidelizarme a largo plazo. Ahora, si yo contrato y no hay un seguimiento luego de contratar el servicio, en donde yo contrato, pagué con PayPal, me suscribí, listo, suficiente, o con Mercado Pago, lo que fuera, y no recibo ni un mail de bienvenida, no recibo un mail a los 2 días recordándome de cómo usar el servicio y demás. Claramente es un negocio que ha hecho un gran trabajo de marketing, pero no está poniendo el foco en prolongar el periodo en el cual yo lo voy a contratar como cliente. Eso no quiere decir que yo me vaya a bajar del servicio porque no recibo los correos o considero que no recibo la atención, pero la probabilidad de que yo me baje o cualquier otro cliente como yo se baje del servicio es mucho más alta, y esto es lo que dicen los estudios. Entonces, el primer factor es la recurrencia y la capacidad que nos dan este tipo de negocios de, tomando este tipo de acciones, prolongar en el tiempo que ese cliente nos siga contratando. En contraposición contra un negocio que no es recurrente, ¿no? Porque vos decís, bueno, un negocio no recurrente, cada venta nueva que tengo que hacer es un cliente que quizás me compró alguna vez, quizás no me compró, pero en definitiva es una venta nueva, no tiene ningún compromiso conmigo, ¿sí? Por el contrario, la recurrencia tiene eso de interesante, que a mí me costó cierto dinero, que lo podré medir, lo podré calcular, lo podré optimizar, lograr que ese cliente se suscriba. Pero después empieza otra etapa donde deberá requerir menos esfuerzo comparativamente y menos costo mantener a ese cliente como cliente regular, ¿sí? Pero tengo a favor que el servicio tiene recurrencia, ¿no? Sí, me parece que rozaste ahí un tema muy interesante, que es el tema del costo de adquisición, ¿sí? El costo de la venta, el costo de la adquisición del cliente recurrente, que es algo que desarrollaremos en más profundidad, y algo mencionamos cuando hablamos de publicidades, cuando hicimos el episodio de publicidades. Pero en un negocio con recurrencia, simplemente para mencionarlo por lo menos y no perder la oportunidad de decirlo en este contexto, voy a empezar al revés. Así como en una venta aislada, de algún modo vos comparás cuánto te cuesta conseguir esa venta. Estoy hablando desde el punto de vista comercial, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en venta por internet, donde vos, digamos, tenés que hacer, vamos a ponerlo en términos simples, una campaña publicitaria, y entonces gastás tanto dinero para conseguir tantas ventas y por ende podés sacar un costo por venta, ¿sí? Ese costo de cada venta lo comparás, bueno, con el dinero que te queda de la venta, ¿sí? No tenés otra cosa con que compararlo. Entonces vos podrás decir, recibí $80 por esta venta y me costó 20, es buen negocio, por ejemplo. En el caso de los negocios con recurrencia, esa cuenta no se hace de exactamente el mismo modo, porque justamente tenés recurrencia. Entonces vos tenés que afrontar un costo para conseguir al cliente, pero ese cliente, si no lo perdés y haces las cosas bien, va a seguir siendo cliente tuyo por determinada cantidad de tiempo. Obviamente, digamos, alguien podría decir, bueno, pero no, para siempre. No, bueno, para siempre no, nada es para siempre. Y en principio siempre puede aparecer un competidor, siempre pueden cambiar las necesidades del cliente, siempre puede
redireccionarse. Una disrupción tecnológica y entonces... Sí, o vos podés reencauzar tu negocio por alguna razón y entonces no adecuarse ya a lo que el cliente necesita. O se puede aburrir de lo que estaba haciendo. En definitiva, vas a entrar en una dinámica en donde vos incorporás clientes y también perdés, ¿sí? Idealmente, incorporás más de los que perdés, pero digamos, vas a tener una cierta dinámica. A lo que voy es que si vos en promedio, y estos promedios se calculan y son una parte muy importante del negocio, si vos en promedio retenés a un cliente 10 meses, vamos a poner números simples, y vos cobras una suscripción de $30, en realidad, así te haya costado el cliente $60 para conseguirlo, cuando vos considerás que a lo largo de esos 10 meses, en promedio, te va a dejar $30 por mes, es decir, $300, saliste ganando, ¿sí? Entonces, por eso decía que la comparación del costo variable comercial, llamémoslo así, es diferente en un modelo de ventas aisladas que en un modelo de recurrencia, ¿sí? En este sentido, una de las ventajas de los servicios recurrentes, que estamos tomando el caso de los servicios SaaS como ejemplo, es esa, ¿no? Digamos, o sea, la recurrencia te da esa ventaja, te da una mayor holgura con la cual moverte comercialmente. Y este escenario que yo describía recién, para pasar a otra de las ventajas, ya que estamos, digamos, en donde yo usé números en donde el costo supera la venta mensual, supera el ingreso mensual, pero está muy por debajo de lo que vas a obtener como resultado del tiempo de permanencia del cliente o del revenue que te va a dejar, que es lo que se suele llamar el lifetime value del cliente, ¿sí? El valor de por vida del cliente, o sea, cuánto te deja en su periodo como cliente tuyo. Entonces decía, esta comparación de valores entre una cosa y otra es más holgada y por eso te vas a encontrar con muchos casos de servicios en internet en donde a vos te dan un precio mensual y te dan el mismo precio o solo te dan el precio mensual, pero la aclaración es contratando el año entero, ¿sí? Es decir, vas a ver, este servicio vale $5 contratando el año entero. Entonces en realidad vos ponés $60 y eso te vale por un año, ¿sí? Y después tenés otro valor que si por ahí 5 fue contratando un año será, no sé, 7, 8, en el caso que quieras contratar meses individuales. Y eso tiene muchas implicancias, pero en parte tiene que ver con esto que decíamos. El negocio, míralo del otro lado, tu negocio, no te mires contratando, mírate tratando de conseguir clientes. Si vos cobras de entrada el año, digo, independientemente de consideraciones financieras, de que vos puedas invertir ese dinero en otro lado, digamos, olvidémonos de eso, te permite afrontar el costo de adquisición de los clientes con fondos que recuperás casi instantáneamente y no distribuidos a lo largo de un año o a lo largo de 10 meses, ¿sí? Entonces, eso es un factor como clave para determinar cuánta capacidad tenés. Si bien no vamos a profundizar hoy en este episodio en lo que es crecimiento puramente hablando, pero es un factor clave para determinar cuál es tu capacidad para poder crecer. Se habla mucho en el mundo de las inversiones y del emprendimiento de lo que es el capital necesario para poder hacer crecer un negocio. Y esto es uno, en el caso de este tipo de negocios y emprendimientos, probablemente sea la variable más importante. Es decir, cómo vos vas a hacer para financiar conseguir nuevos clientes. Entonces, lo que ahí vos estabas marcando es, si, con el ejemplo que diste, ¿no? Si yo le cobro a cada cliente, o si cada cliente me deja cada mes que está suscrito $30 y conseguir un cliente me sale $60, bueno, si le cobro mensualmente, en definitiva, los 2 primeros meses que sea cliente mío, si me paga mensualmente, recién luego de finalizar el segundo mes, voy a haber costeado lo que me salió conseguirlo. Y ya en el tercer mes empezaré a ganar dinero con ese cliente. Eso es muy distinto porque en definitiva los $60 los tuve que financiar de capital que yo tengo en mi bolsillo, de un préstamo que pedí, no importa cómo. Si querés ver formas de financiar tu emprendimiento, tenemos también, te invitamos a que
vayas a escuchar el episodio de formas de financiamiento para emprendimientos que hemos realizado hace algunas semanas. Pero en definitiva, esos $60 los vas a tener que poner en tu bolsillo y esperar al tercer mes para recuperarlos. ¿Sí? Ahora, eso es muy distinto al modelo que planteabas vos, en donde decís, bueno, en realidad esto sale $30 mensuales, pero solo lo cobro de forma anticipada por un periodo de un año. ¿Sí? Entonces, cobro $360, que son los 12 meses a $30 por mes. Entonces ya los $60 en definitiva no los tuve que poner de mi bolsillo, pues yo ni bien conseguí al cliente, el cliente me pagó $360. Me salió 60 conseguirlos, en definitiva el resultado de esa operación es me quedé con $300 en el bolsillo. Y esos $300 me permiten volver a usar, a inyectar en el negocio, a reinvertir en ese negocio para conseguir otros clientes de $60. Entonces, numéricamente es el mismo negocio. La diferencia está que en un caso el crecimiento, es decir, la capacidad de conseguir nuevos clientes, está financiado por la misma operación del negocio y no requiere de fondos externos. En cambio, en el ejemplo original, teníamos que poner plata y esperar 2 meses para poder recién recuperar lo invertido, ¿no? Sí, a ver, esto que estás diciendo, más allá de que operativamente lo veremos en más detalle en otro episodio, tiene una implicancia muy importante, que es que el tiempo que vos tardes en hacer llegar un negocio a un determinado valor de beneficios netos y por ende teniendo la posibilidad de aplicarle uno de estos multiplicadores y eventualmente venderlo, es un factor clave, ¿sí? Porque, digamos, no perdamos de vista esto. Vos vas a hacer una inversión más grande, más pequeña, X, para crear el negocio. Lo vas a estar operando durante cierta cantidad de tiempo. Y cuando llegues al punto que te permite cotizar el negocio en un valor que vos consideres apropiado, tomemos el caso del millón, como estamos hablando en este episodio, supongamos que lo vendés, ¿sí? Si vos mirás de punta a punta el negocio, cómo estabas justo antes de ingresar y cómo estás cuando saliste del negocio, y hiciste las cosas bien, vas a ver que pusiste cierta cantidad de dinero y retiraste cierta cantidad de dinero, ¿sí? Supongamos que vos invertiste, vamos a usar de nuevo números redondos, $100.000 y retiraste ese millón del cual hablábamos, ¿no? Un negocio fabuloso. Pusiste 100 y retiraste 1.000.000. Fantástico. Ahora, esa rentabilidad que vos tuviste de multiplicar por 10 veces el valor no es lo mismo si te llevó un año que si te llevó 20 años, ¿sí? Porque en definitiva, la renta anual que vos tuviste de tu capital invertido es muy distinta en un caso y en el otro. Ya sé que 20 años suenan exagerados, pero ¿a qué voy con esto? Que los mecanismos que te permiten acelerar el crecimiento, como esto que mencionábamos, de por ejemplo cobrar las suscripciones anuales, tienen una importancia enorme muy especialmente cuando vos tenés este tipo de concepto de construir un negocio rentable para venderle a una persona que quiera seguir operándolo. ¿Sí? Por eso es tan común, además. Por eso y por otras razones es tan común, ¿sí? Cuando vos, no quiero decir con esto que todas las empresas que te cobran una suscripción anual necesariamente estén pensando en venderse, ¿sí? Pero sí están seguramente pensando en preservar el valor de su negocio, de su empresa, y después también de obtener otras ventajas, ¿no? Ventajas financieras, como decíamos, etcétera. Pero bueno, es una cosa importante a tener en cuenta. Podemos hacer el ejercicio, habiendo repasado algunas de las características positivas, de las ventajas de este tipo de negocios, de a ver cómo dan las cuentas cuando uno desmenuza ese millón del que estábamos hablando al principio. Y después sí lo vemos para el otro caso, el caso de la ropa de diseño. Pero ¿te parece, Luis, si desmenuzamos ese millón en el caso de los servicios de suscripción? ¿Sí? Vamos en concreto un poco más a los números. Lo que vamos a hacer es tomar un multiplicador. Vamos a utilizar un multiplicador que es sobre aquello que hablamos en el episodio previo de evaluación de negocios. El multiplicador de 5.
Esto esencialmente nos está diciendo que para vender, para lograr, no vender, para lograr construir un negocio que pueda ser valuado en 1 millón, en la industria en particular en la que estemos trabajando, en este caso con el servicio SaaS de software. Sí, no es inventado este número, digamos, es un número bastante realista por sí, es un número muy aproximado de la realidad, y entendiendo que es un negocio, en este caso con recurrencia, con membresía, vamos a usar un multiplicador de 5. Es un número que se usa en la industria, obviamente cada caso y cada empresa tiene sus particularidades, pero es un número aproximado de la realidad. Este multiplicador de 5 nos quiere decir que si nosotros pretendemos que nuestro negocio tenga un valor, esté evaluado en 1 millón, entonces ese mismo negocio, para un multiplicador de 5, deberá producir beneficios anuales por 200.000. Por 200.000. Es decir, 200.000 por 5 es efectivamente 1 millón. Esto quiere decir que en el lapso de 5 años, si el negocio produjera todos los años 200.000 de beneficios, lograría acumular 1 millón, bueno, digamos dólares, por ejemplo, 1 billón de dólares, ¿sí? Por eso el multiplicador de 5, sobre lo cual profundizamos en el episodio previo. Entonces, en la cabeza tenemos que tener que el negocio nuestro persigue por objetivo producir 200.000 dólares de beneficios anuales. Entonces, fíjate qué interesante, porque uno dice, quiero construir el negocio del millón. Bárbaro, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a asumir que en la industria en la que estoy, dijimos, usamos el multiplicador de 5. Bueno, ya no estamos pensando en generar 1 millón por ningún lado. Estamos pensando en que en un año calendario debemos producir 200.000 dólares de beneficios. Es mucho menos que 1 millón. Claro. ¿Sí? Entonces, esto empieza un poco a desgranar esto que vos decías al principio de... Si bien el millón es quizás el número rimbombante, suena lindo y atractivo, porque expresa como un número interesante de alcanzar y grande, la realidad es que ya estamos hablando de producir beneficios anuales por 200.000 dólares, que es mucho menos, y un valor que parece mucho más alcanzable, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo vamos a intentar lograrlo? Recordemos, esto es un negocio con membresías y suscripciones recurrentes, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio en donde, dado que estamos basados en un negocio que es contratado por personas, por individuos que nos pagan una membresía mensual, bueno, vamos a tratar de determinar a priori cuántos clientes necesitaríamos conseguir que nos paguen cierto valor mensual, cuánto costo tendríamos fijo, ¿sí? Esto obviamente, como cualquier negocio, algunos costos fijos vamos a tener que son a priori en un principio independientes de la cantidad de clientes. Y partiendo de esos números, de esas variables, vamos a tratar de llegar a el número de cuántos clientes necesitamos, con cuántos clientes necesitamos contar mensualmente para que realmente produzcamos esos beneficios de 200.000 dólares anuales. Si logramos cumplir con eso, con esas variables, entonces efectivamente nuestro negocio va a estar valuado en 1 millón de dólares. A ver, arbitrariamente decidimos para este ejercicio entender que cada cliente que nosotros adquirimos nos va a dejar un beneficio mensual de 30 dólares. Volvemos con los 30 dólares que decía Juan hace unos minutos. La verdad que es un valor en términos de membresías de software SaaS, un valor no es de los más económicos, pero hay servicios de membresías mucho más caros. Podríamos decir un valor estándar. Sí, digamos que esos 30 dólares, digamos, son limpios ya de los costos incluso de adquisición, ¿sí? Es decir, imaginémonos que, por ejemplo, vos pudieras tener un valor de venta del software, en el caso de los nichos por ahí más costosos, donde por ahí conseguir un clic y consecuentemente conversiones y gente que te compre es más costoso realmente. Entonces de repente podrás tener productos que se venden por 97 dólares, 67, viste que el 7 es un número que suele terminar los números como que es bastante... Sí, la psicología de los números. La psicología de los números, o el 9 a veces, ¿no? El 9.99, sí. Sí, pero digamos... tomemos 30 como beneficio, donde puede ser que tengas productos
en una línea cara donde el costo esté arriba de los 60, 80, 90 dólares, pero también puede ser un producto en una línea mucho más económica, donde el costo de adquisición sea menor y de repente por ahí el precio de venta son $37, ¿sí? O $35, ¿sí? Entonces, asumamos como que esos $30 ya están limpios de ese costo de adquisición y otros costos variables que pudieras tener y los podés contar como beneficio de cada venta. Sí, de hecho, en adelante, probablemente en este ciclo, diría yo, ya lo que vamos a ver es que con el tiempo, uno en definitiva va a ir optimizando el costo de adquisición. Al principio vas a empezar con un costo de adquisición más costoso, pero a medida que eso vaya avanzando en el tiempo vas a instrumentar estrategias, volver a medir, volver a analizar los resultados de lo que haces, de tus embudos, y en definitiva ese costo lo vas a terminar haciendo cada vez más pequeño y más eficiente. Entonces eso, como lo quieras ver, o aumenta el beneficio por cliente o disminuye el costo de adquisición, en definitiva, claramente, ¿no? Claramente. Entonces, asumiendo que tomamos esos 30 como beneficio por cliente, por un lado, eso sería el componente variable de ese negocio, es cada cliente nuevo me deja por mes $30. Ahora vamos a hablar un segundo de lo que son los costos fijos. En particular en lo que es el software SaaS y las membresías de servicios tecnológicos, estos costos son comparativamente acotados en relación con lo que es la operación del negocio. Tienen que ver con mantener actualizado el software que ofreces o el servicio que ofreces a través del software. Tienen que ver con hacer la corrección de las cosas que se puedan presentar como mal funcionamiento. Obviamente con el tiempo uno va, cada vez que pasa el tiempo vas recolectando más experiencia de uso y vas corrigiendo potenciales errores, con lo cual la cantidad de inversión en lo que se suele llamar como correctivo es cada vez menor. Por supuesto vas a ser evolutivo, es decir, vas a ir agregando en el tiempo alguna funcionalidad que te das cuenta que el cliente te lo pide para darle cada vez más valor. Pero lo que quiero decir es que cuando vos empezás a incorporar clientes y clientes y clientes, en definitiva tu solución o tu servicio de software, tanto en la corrección de problemas como en la evolución en cuanto a nuevas funcionalidades, no depende de la cantidad de clientes. Claro. Tener 1000 clientes o tener 100 no cambia en relación con nuevas funciones o funcionalidades que vos quieras ofrecer en tu servicio o tu producto de software. Uh-huh. Y adicionalmente, como otro componente potencial del costo fijo, tenemos lo que es, todo aquello que necesitas para que el servicio pueda ser contratado y esté operativo para que tu cliente lo use. Si tenés tu hosting, si tenés tu dominio de internet, si tenés tu servicio de backup, como un componente que podríamos resumirlo, si querés, en infraestructura para que eso funcione. Y podemos agregar una tercer pata que tiene que ver con cuestiones de costo fijo, si querés, administrativas y de soporte al cliente, atención al cliente. Uh-huh. En donde, de nuevo, si vos te ves brindando un servicio de no muy buena calidad, vas a tener que dedicar mayor tiempo a dar soporte y te va a costar más, y ahí eso se llevará más dinero, pero la intención es crear un negocio que funcione bien, con lo cual tus pedidos, los pedidos de soporte que te hagan los clientes deberán ser tratados de una manera con un conjunto de procedimientos que se irán componiendo a medida que avance el tiempo y que en definitiva serán sencillos de ejecutar, porque vos tendrás una inversión puesta en ir corrigiendo los problemas que se presenten y tendrás una inversión puesta de a poquito en ir componiendo esos procedimientos para simplificar y atender las necesidades siempre del mismo modo. Uh-huh. Seguramente decidirás de establecer un canal de comunicación por mail, un canal de comunicación por Facebook Messenger, por WhatsApp, pondrás alguna atención por ticket, como suelen hacer las plataformas que dan servicios recurrentes, te permiten abrir un ticket porque tenés tal problema o tal pedido, pero eso en general escala muy bien
con respecto a la incorporación de nuevos clientes. No es que se dispara y vos necesitas tener una cobertura de un montón de personas atendiendo pedidos de tickets de clientes. Se supone que lo vas a hacer de un modo prolijo y de manera lo vas a prever. Uh-huh. Entonces lo que estamos englobando en este potencial negocio recurrente un costo fijo que considere estos conceptos de los cuales hablé, de unos $5.000 mensuales. ¿Sí? Es una aproximación, obviamente. Es una aproximación. ¿No? Sí. Puede ser un poco más, un poco menos, pero digamos, para tomar una referencia. Con lo cual, a partir de estas variables, nosotros podemos hacer un simple cálculo que persigue el objetivo de lograr obtener cuántos son los clientes que yo requiero que me paguen mes tras mes para que en un mes me dejen tal valor y que eso multiplicado por 12, es decir, en el transcurso de los 12 meses del año calendario, redunden en un beneficio de $200.000, que es a lo que apuntábamos inicialmente con este negocio. Uh-huh. ¿Sí? Y esa cuenta termina realmente arrojándonos el resultado de que con 722 clientes, decimales más, decimales menos, 722 clientes que nos dejan un beneficio de $30 mensuales, nosotros logramos tener unos beneficios por $21.666 mensuales, y eso multiplicado por 12 nos da efectivamente $200.000 de beneficios mensuales. ¿Sí? Claro, en esta cuenta, para repasar los pasos de la descomposición numérica, ¿no? A ver, dijimos que cómo vender un negocio en $1 millón, tomamos ese valor como marco de referencia. En una industria que tiene un multiplicador de 5, vos necesitas beneficios netos anuales por $200.000. Cuando vos dividís ese valor por los 12 meses del año, lo que tenés, eso te da más o menos $16.700 que necesitarías obtener, pero como estamos considerando un costo de $5.000 mensuales, en realidad vas a necesitar cubrir $21.700. Estoy redondeando, ¿sí? Estoy redondeando. Como dijimos que el beneficio de la suscripción de cada cliente en términos mensuales era de $30, si vos dividís esos $21.700 por $30, te vas a dar cuenta que lo que necesitas es 722 clientes para cubrirlo, ¿sí? Que puede parecer mucho, pero a ver, puede parecer mucho, depende en qué industria te muevas, ¿sí? Pero tengamos en cuenta, la cuenta es un poquito más complicada que esto, pero la voy a simplificar para que se entiendan rápido los números. Si vos llegás a adquirir un ritmo de incorporación de 2 clientes diarios, y para servicios online no es ningún disparate lo que estoy diciendo, ¿sí? No vas a llegar en el día 1 a eso, ¿sí? Te va a costar llegar a eso, pero cuando vos llegues a eso, vas a estar en el camino de que al cabo de un año tengas los 722 clientes que van a valorizar tu negocio en $1 millón. Decía que la cuenta era un poco más compleja y ya lo veremos en detalle en el episodio de servicios recurrentes, porque como mencionamos hace un rato, vos tenés una cierta pérdida de clientes, ¿sí? Pero para ponerlo en un orden de magnitud, si vos le dieras un ritmo de crecimiento a tu negocio de 2 clientes diarios, en el término de un año alcanzarías los valores que estamos mencionando, ¿sí? Visto así, no es tanto. Más en definitiva con las estrategias de adquisición de clientes sobre las que venimos hablando y las que profundizaremos. En definitiva, hoy en día, utilizando estrategias de publicidad, de embudos y demás masivas, vinculadas con redes sociales y buscadores como Google, este tipo de números sobre el cual estamos mencionando definitivamente no es algo inalcanzable, ni mucho menos. Sí, valen dos warnings que probablemente los repitamos en algún momento cuando veamos el segundo ejemplo, ¿no? En primer lugar, estamos tratando de plantearte un escenario numérico principalmente para entender cuáles son las descomposiciones de los números que deberías hacer, ¿sí? O que podrías querer revisar para encarar una cosa así. Siempre hay que tener cuidado con estas cosas porque obviamente con los números se puede hacer cualquier cosa, y si vos
restás un poquito en un lugar y sumás un poquito en el otro, o sea, vas a llegar a números diferentes, ¿sí? Entonces, o sea, no hay que caer en la magia numérica de ajustar los valores para que a uno le quede lindo el modelo, la planilla de Excel. Y el síndrome Excel. Exactamente, el síndrome Excel, sí, está muy bien. Eso como primer punto, ¿sí? Y el segundo punto, que nada de esto que estamos diciendo te evita tener que transitar o tener que salvar los problemas que mencionábamos cuando hablábamos del mito del negocio perfecto, ¿sí? Hace un par de episodios. Es decir, porque no quiero que por ahí te quedes con la impresión errónea de lo que estamos diciendo es que es algo trivial construir un negocio de $1 millón. No es así. ¿Sí? No es algo trivial. Todos estos pasos tienen sus dificultades, pero el objetivo principal, como mencionamos ya un par de veces, es que esos números que parecen tan grandes, enmarcados en una estrategia correcta, son más fácilmente alcanzables, ¿sí? Ese es un poco el objetivo de estas descomposiciones que estamos haciendo. Así que bueno, entonces dijimos 720 clientes, ahí ya estarías en ritmo, ¿sí? De producción, digamos, como para llegar a esa venta del $1 millón, y eso es un crecimiento durante un año de 2 clientes diarios, considerando un beneficio por venta de $30. También tengamos en cuenta que, en definitiva, la mitad es un valor muy interesante también, ¿no? Vos decís el negocio del $500 000 y entonces los números se van a la mitad. Es decir, 311 clientes nos permiten lograr tener un negocio valuado en $500 000 en este caso. Sí, y también te puede pasar, volviendo a los números del millón, que vos digas, pero esperá, si tengo beneficios mensuales por $21.700, no me interesa venderlo. Bueno, perfecto. O sea, claro. Es parte de las decisiones de cada uno y de cómo vos evalúes la proyección del negocio, porque por ahí estás incorporando 10 clientes diarios y vos decís, no voy a frenar ahora porque esto no está estabilizado, puede crecer mucho más. Y por supuesto, las elecciones personales son lo que valen y cómo vos evalúes lo que tenés que hacer, ¿sí? El punto es tener en cuenta que cuando vos estás en este ritmo de crecimiento y alcanzaste estos niveles, tenés un valor en tu negocio enorme, ¿sí? Que si lo quisieras traducir a lo que es el escenario de una venta, para ponerle un número, estarías alrededor del orden del $1 millón, ¿sí? Vamos a pasar al otro caso. Sí, el otro caso es interesante porque está basado en lo que sería una tienda de e-commerce online también, pero de ropa de diseño. Es decir, si bien es un negocio online desde el punto de vista en que estamos hablando de una tienda sin un local físico a la calle, sin un comercio, una tienda de ropa para que los clientes pasen caminando y compren eligiéndose y probándose la ropa, el producto que se vende es algo físico. En este caso, ropa de diseño. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, algunas ventajas de este tipo de negocios. Hablamos de ropa de diseño justamente ahí con la palabra clave diseño. Acá el concepto de exclusividad, ¿no? Cuando hablamos de algo de diseño, lo que nos viene rápidamente a la mente es algo exclusivo. Algo que es distinto a la producción en serie industrial, que con matices podemos encontrar en marcas más masivas, más populares, más tradicionales. Sean buenas o de mala calidad, ¿no? Independientemente de eso. Ahora, el tema de... Otro de los puntos importantes, la capacidad para aprovechar canales de distribución que sean ya establecidos. ¿Qué quiero decir con esto? Como vos estás comercializando o pretendés comercializar un producto físico, te podés aprovechar o intentar aprovechar, en el buen sentido, de los canales de distribución existentes, es decir, llegar a algún acuerdo con retailers o comercios o redes de distribución en donde los clientes habitualmente van a comprar determinadas marcas para exponer adicionalmente tu marca más exclusiva, ¿sí? Es decir, tenés ese beneficio de que podés hacer posicionamiento de marca y colocar tu marca en determinados canales de distribución ya establecidos, donde hay una clientela ya regular. Después tenés
a ver, es muy interesante el concepto de pensar que si tenés éxito con tu tienda online y o eventualmente tenés éxito utilizando canales de distribución ya existentes, es un negocio que te permite, te da el pie para pensar en montar una tienda física o un conjunto de tiendas físicas. ¿Sí? En ese sentido, no es un camino que vamos a encontrar diversos ejemplos sobre los cuales se pueden estudiar los casos reales, en donde arrancaron con un negocio basado en una tienda online de productos físicos y el siguiente paso fue, bueno, abramos las tiendas físicas en tal ciudad, en tales ciudades o en la misma ciudad más de una tienda. Sí, tenés casos en los dos sentidos, ¿no? O sea... Claramente, sí. Todos aquellos que venían del universo tradicional de tener tiendas físicas en la calle y luego dieron el paso con la posibilidad de empezar a comercializar, o sea, con la creación, si querés, del e-commerce y los canales de difusión a través de internet y la venta online. Entonces decidieron montar sus tiendas online para complementar la oferta de las tiendas físicas. Ese es un camino que definitivamente ha sido recorrido por muchos y seguirá siendo recorrido por tantos otros. Uh-huh. Pero este camino es el camino inverso, en donde vos ponés tu tienda online y si te va bien y considerás que tiene sentido, podés pensar en colocar una tienda física. Eso no te sucede con el ejemplo que dábamos del negocio previo. Claro. Acá... Sí, perdón. No, dale. No, lo que iba a decir es que por lo menos en las revisiones que hicimos, ya algo habíamos comentado en el episodio anterior, el multiplicador, además porque está bueno para tener como ejemplo diferenciador, es un poquito menor, ¿sí? Es un poquito menor en este caso, y eso tiene que ver también con no tener una recurrencia tan dura como en el caso anterior, porque, digamos, mientras que en lo que contábamos del caso del software, vos te suscribís y de tu tarjeta de crédito o de tu cuenta de PayPal se va a debitar mes a mes el costo de la suscripción, acá lo que tenés es una recurrencia más blanda, en donde si al cliente le gusta tu marca y suele comprarse ropa, bueno, probablemente te compre seguido, ¿sí? Pero no es lo mismo un caso que en el otro. Por lo tanto, es bastante típico que cuando existe esta diferencia entre un negocio y en otro, también existe una diferencia en el multiplicador de referencia, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a considerar un multiplicador de 4, ¿correcto? Exactamente, en este caso, para este ejemplo, vamos a tomar un multiplicador de 4. Hay un punto, antes de pasar a los números en concreto, que me gustaría mencionar, que este tipo de negocios son excelentes candidatos para lo que es el marketing directo. Con esto quiero decir, marketing directo es aquel marketing esencialmente dirigido para conseguir el objetivo de vender, directamente conseguir una venta a partir de una campaña publicitaria o un embudo de promoción, ¿sí? Uh-huh. Vas a ver que cuando estás utilizando Facebook, utilizando Instagram, incluso en algunos casos también buscando por Google, si te encontrás en el caso de Google buscando concretamente ropa de diseño o pantalones de diseño de tales características, definitivamente esto que voy a decir va a pasar. Y lo mismo va a pasar si estás en Facebook visualizando parte de tu muro, publicaciones de tus amigos o lo que fuera, o incluso visitando páginas relacionadas con alguna temática en particular vinculada a este tipo de negocios. Vas a encontrar que te van a aparecer, vas a visualizar avisos que te presentan ropa, en este caso, con el precio y con una oferta, y vos directamente podés hacer clic ahí si estás en la compu o darle con el dedo para ingresar y llegar directamente a la tienda para poder comprar el producto, si está bien hecha la campaña, sobre el producto que vos seleccionaste. Eso es marketing directo, es decir, te estoy mostrando el producto, te estoy diciendo cuánto sale y estoy tratando de lograr de algún modo una venta inmediata a partir de
de tu acción, de capturar tu atención y de que vos ingreses al aviso y compres. Eso sería el marketing directo. El otro modelo de negocios que hablábamos en el caso anterior no admite, o sea, si bien uno puede hacer una campaña, poner un precio y directamente pretender que compre, eso no va a funcionar bien. Sí, tiene menor éxito, claramente. Definitivamente. Sí. Entonces, este tipo de negocios donde hay un producto concreto con un valor concreto y que satisface una necesidad el deseo de una persona muy concreta de tener algo, una pieza física, un pantalón, lo que fuera, admite marketing directo. También admite branding, ¿sí? Que como contracara del marketing directo, es decir, posicionamiento de marca, fidelización, transmitir ese concepto de la exclusividad y que si compras esta marca, en definitiva sos parte de un conjunto de personas que usan ropa más exclusiva, ¿sí? Es decir, eso también lo admite. Y eso es lo interesante, quizás tenés algunas herramientas adicionales para jugar con estrategias de marketing más amplias que en el caso del negocio que hablamos al principio. Después hay otro punto muy importante que es el tema de la... Sí, vas a decir algo. No, dale. No, el tema de la capacidad de optimización de costos, ¿no? Porque vos acá estás vendiendo un producto de ropa de diseño, exclusivo y demás, que de alguna manera lo tenés que fabricar. Lo más probable es que como esto lo vas a tratar de hacer crecer, empieces tercerizando esa confección de esa ropa. Por supuesto, hay fábricas que se dedican a esto, entonces vos podés ir con tu idea, tenés diferentes alternativas. Hay fábricas que vos vas con una idea y vos le decís, yo quiero tener una prenda de tales características, o incluso ni siquiera vas con tu idea. Vas a visitar a la fábrica y la fábrica te puede ofrecer una serie de pantalones con ciertas medidas estándares y ciertas características de los 5 o 10 modelos que puedan confeccionar. Vos podés elegir uno y podés pedirles que le pongan tu etiqueta con tu marca, ¿sí? Eso ya no sería tan exclusivo, pero es quizás un primer paso para poder tener un producto físico y pensar en comercializarlo. Ahora, ¿qué ocurre? Eso tiene un costo. Y tiene un costo también vinculado con la cantidad que vos vas a pedirle a esa fábrica que haga. Claramente vas a obtener un costo más bajo por unidad si pedís más cantidad que si pedís menos, ¿sí? Tenés mejor capacidad de negociar también ese precio con la fábrica. Entonces, a lo que voy, ese es un ejemplo, ¿no? Pero a lo que voy con esto es el proceso que vos utilices para determinar cómo haces para confeccionar esas prendas. Dimos el ejemplo de la fábrica seleccionando, vos como dueño del negocio seleccionando algunos de los modelos preestablecidos por ellos, por el fabricante. También podés ir con un diseño generado por vos, por un diseñador de ropa que vos conozcas, por un amigo, por lo que fuera, por un profesional que vos contrataste, y decirle a la fábrica, quiero que produzcan este diseño. Y ahí sí ya estaríamos cumpliendo con el criterio de exclusividad. Y la fábrica se dedica a fabricar. En definitiva, va a respetar lo que vos le estás pidiendo, acordarás un precio y acordarás una cantidad de unidades. Después tenemos ya, sí, por supuesto, si tu negocio crece muchísimo, tendrás que pensar en un taller de confección propio, pero bueno, ahí ya estamos hablando de, tener una cantidad de ventas suficiente que justifiquen tener como costo fijo el taller de confección, ¿sí? Pero digo, este tipo de negocios se pueden arrancar tranquilamente recorriendo los 2 primeros caminos que mencionamos recién. Entonces, lo importante acá es tener muy presente que cuanto más optimicemos lo que nos sale producir esas prendas exclusivas de diseño, cuanto más optimicemos en el sentido de los costos, mayor va a ser el margen que podemos, o el beneficio que podemos obtener por prenda vendida. No es lo mismo que un pantalón que vamos a vender a, por ejemplo, $80. Pantalón hiper exclusivo, lo vendemos a $80. Eso nos salga por unidad a producirlo 40 que nos salga a 30. Claramente hay una gran diferencia, ¿sí? Entonces, este tipo de negocios, este tipo de productos admiten que trabajando en la optimización de los costos de producción y buscando permanentemente maneras de reducir ese costo sin perder, idealmente, calidad, para no perjudicar al cliente final, podamos incluso mejorar los números sin necesidad de tener más clientes. Sí. Bien, bueno,
Vamos un poco más al ejercicio numérico, ¿te parece? Sí, acá lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a utilizar esos valores que mencionábamos. La diferencia importante con el primer negocio acá es el multiplicador. En vez de tomar un multiplicador de 5, vamos a tomar un multiplicador de 4. ¿Sí? Entonces, con un multiplicador de 4, para que nuestro negocio valga $1.000.000, vamos a necesitar producir beneficios anualmente, es decir, beneficios por año, de $250.000. Es decir, $250.000 por 4 da 1.000.000. Entonces, si producimos $250.000 de beneficios en un año, nuestro negocio debería estar valuado, bajo estos criterios, en $1.000.000. Con respecto a lo que son el tratamiento de los costos, podemos decir que este negocio, para hacer una analogía con el primer caso, vamos a establecer que tiene un conjunto de costos fijos que van a tener que ver con nuestros gastos de administración, nuestros gastos de quizás posicionamiento de marca o campañas de branding sin vender un producto específico, sino diciendo somos la marca exclusiva de diseño que está entrando en el mercado con tales características, bla bla bla, y no mucho más. Algo de costo de nuestra tienda, porque en definitiva vamos a vender por un canal online, o sea que tendremos que tener un hosting también, tendremos que tener el contratado el servicio de albergar la información en nuestra base de datos, en nuestro backup, lo que fuera. Pero podemos resumir que los costos que estamos considerando aceptables para este negocio en términos de costos fijos, recordemos que acá todo lo que sea producción de cada prenda va a ser considerado como costo por unidad. Con lo cual no me meto ahora con eso dentro de los costos fijos. Entonces estamos asumiendo que podemos tener un costo fijo mensual también de $5.000, como lo teníamos en el otro caso. Distribuido de diferente manera, pero análogo. Seguramente estamos hablando ahí de las versiones más livianas, ¿sí? del negocio, y no cuando vos ya tenés tu propio taller de producción, ¿sí? En las primeras versiones en donde el negocio, si bien vendés productos físicos, está mucho más cerca de un negocio online con productos físicos que de una fábrica de producción propia, digamos, con todos los costos que eso acarrea, digamos. No estamos hablando de versiones comparativas y por eso de una estructura más liviana de costos. Bueno, entonces, enfocándonos en lo que es la parte variable del negocio, es decir, todo aquello que vos vendés y las cantidades, es decir, la cantidad de clientes que te van a comprar unidades, y cuánto sale producir esas unidades. O sea, si lo miramos por unidad, vamos a suponer que son pantalones, arrancamos con pantalones. Lo que vamos a hacer es determinar un precio de venta de $80. Entonces, si asumimos que queremos vender nuestro pantalón por $80 y entendemos que podemos lograr con alguna de las alternativas que planteamos para que nos produzcan esos pantalones alguna fábrica con un costo de $30 de producción o $35 de producción y $5 de publicidad de marketing directo orientado a justamente vender esas unidades, podemos resumirlo en un costo por unidad de $40. Es un negocio interesante porque tiene un margen operativo de 100%. Es decir, nuestro costo es $40 y estamos vendiendo por 80. Entonces, en ese caso, sabiendo que por cada unidad que vendemos ganamos $40, entonces ahí sí volvemos a hacer la misma cuenta que decíamos antes para el otro negocio, ¿no? Sí, esto de nuevo lo puedes hacer con distintas combinaciones. Vos por ahí podés decir, no, lo voy a vender en 90 y mis costos van a ser un poco más altos, o lo voy a vender en 60 y mis costos van a ser un poco más bajos. En definitiva, el número importante que nos estamos llevando para el cálculo es decir, asumamos que en términos variables por unidad de venta te quedan $40, ¿sí? Nosotros te estamos proponiendo una combinación de $80 para la venta y 40 de costos, pero digamos que podría ser otras, ¿sí? Lo importante es que estamos calculando con una utilidad por venta de $40. Bueno, y partiendo con eso ya claro, esencialmente la cuenta que nos resta hacer es, bueno, los beneficios que mencionamos que tenemos que obtener anualmente, que son $250.000, eso lo llevamos a
o sea, lo dividimos por los 12 meses del año, le sumamos nuestro costo mensual de $5.000 que teníamos y en definitiva la cuenta esa nos da que debemos producir beneficios mensuales por $25.800, redondeando $800, $25.800. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para producir $25.800 en beneficios? Bueno, si por cada unidad obtenemos beneficios por $40, dividiendo los $25.800 que queremos obtener mensualmente por los $40 que nos deja cada unidad, en definitiva eso nos lleva al resultado de que con 645 unidades vendidas mensualmente logramos esos beneficios que estamos buscando y eso produciría que nuestro negocio deba ser valuado en aproximadamente $1 millón. Perfecto, son 645 ventas mensuales, lo que más o menos son 21 y un cachito ventas diarias, ¿sí? Acá si estás haciendo una comparación entre los números del primer negocio y el de vas a ver que no son exactamente comparables por el tema de la recurrencia, pero en el primer caso estabas hablando de 720 y pico ventas mensuales, acá estás hablando de 645, porque tenés dos factores. Por un lado, usás un multiplicador menor, pero también es verdad que la utilidad que estamos tomando por venta es mayor, ¿sí? En definitiva, lo que estamos planteando es que en los dos casos esta descomposición de valores te permite tener una noción de cuánto vale la operación que vos tenés entre manos, ¿sí? Y bueno, después tomar la decisión de si querés vender el negocio o no es un tema que cada uno deberá evaluar según las perspectivas, el riesgo que evalúas, qué necesidad tenés del dinero, cómo lo querés manejar, digamos, ¿no? Pero a veces viene bien no mirar únicamente la operación diaria y pensar un poco cómo eso impacta en el valor del negocio para vos y para otras personas también que podrían estar interesadas, ¿sí? En quizás ser los nuevos dueños de ese negocio, ¿sí? Bueno, me parece que con esto cerramos el ejercicio numérico. Creo que tenés alguna... Sí, me gustaría destacar... Dale, adelante. Sí, me gustaría destacar simplemente... después lo vamos a profundizar en otro de los episodios que tenga que ver puntualmente con lo que son membresías, suscripciones y modelos de negocios con clientes recurrentes, ¿sí? Hay un libro que yo ya recomendé en otros episodios, pero lo quiero destacar porque hablamos mucho de la recurrencia en el primer ejemplo, que se llama The Automatic Customer, el cliente automático, que justamente trata la temática de los modelos de negocios basados en membresías. Ahí es un libro que yo recomiendo, la verdad que es muy, muy interesante para entender cómo esto puede funcionar y para entender lo que mencionaba al principio, en donde quizás uno tiene la tendencia a pensar que ciertos tipos de negocios no son susceptibles de ser tratados como si trabajaran con una membresía o tuvieran un modelo de negocios recurrente, y la verdad es que prácticamente es aplicable a cualquier sector o industria. Es muy interesante y ya sobre esto vamos a estar hablando en próximos episodios. Igualmente dejamos el link en las notas del episodio este. Bien, bueno, ese lo tengo pendiente, ya lo atacaré, ¿sí? Sí. Así que bueno, por hoy vamos a llegar hasta acá, ¿sí? Esperamos que te haya gustado el episodio, que te pueda ayudar a emprender y hacer crecer tu negocio. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y valoramos si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iVoox, o que nos sigas en Spotify. De ese modo nos ayudas a que este podcast siga creciendo. Hasta la próxima. Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com. Podés dejarnos tu consulta o comentario, tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube, y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.